300.000 hombres apiñados sobre el mar, más de 600 naves chocando en un solo punto del océano, fuego, gritos y madera quebrándose bajo el peso del pánico. ¿Cómo pudo una batalla naval decidir el destino de todo Occidente? ¿Por qué Cartago, dueña absoluta del Mediterráneo durante siglos, aceptó un enfrentamiento que no podía perder, y aún así lo perdió? ¿Y cómo Roma, una potencia nacida para la guerra en tierra firme, logró vencer en el único escenario donde era débil? Hay una respuesta, un arma y una decisión desesperada que lo cambiaron todo. Para entenderlo, hay que volver a ese día en que el mar se convirtió en un campo de ejecución. En el año 256 a.C., el Mediterráneo no era simplemente un mar, era una frontera, una fuente de riqueza y un arma. Y durante siglos solo había tenido un amo indiscutible: Cartago. Descendientes directos de los fenicios, los cartagineses habían nacido mirando al agua. Para ellos, el mar no era un obstáculo, era un hogar. Sus rutas comerciales cubrían todo el Mediterráneo. Sus puertos eran centros de poder económico, y su flota era la más experimentada que el mundo antiguo había conocido jamás. Cada marinero cartaginés había pasado la vida entera navegando, combatiendo tormentas, corrientes y enemigos. Su superioridad no era solo técnica, era cultural. Las naves cartaginesas eran rápidas, ligeras, diseñadas para maniobrar con precisión letal. Sus almirantes dominaban el arte del combate naval como un juego de ajedrez en movimiento, rodeando, flanqueando y embistiendo con espolones de bronce capaces de abrir el casco enemigo en segundos. Durante generaciones, ningún rival había logrado desafiar esa supremacía. Quien se atrevía a enfrentarlos en el mar simplemente desaparecía. El Mediterráneo castigaba a los inexpertos, y Cartago sabía cómo convertir ese castigo en victoria. Para Cartago, la guerra no se libraba solo con soldados, sino con comercio. Controlar el mar significaba controlar el flujo de grano, metales y riquezas. Su poder no dependía de conquistar territorios lejanos, sino de mantener abiertas las rutas que alimentaban su economía. Por eso, cuando estalló la primera guerra púnica, los cartagineses estaban convencidos de que el mar era su escudo definitivo. Roma podía ganar batallas en tierra, podía avanzar con sus legiones por Italia o Sicilia, pero en el agua, pensaban, no tenía ninguna posibilidad. Esa seguridad absoluta se convirtió en confianza excesiva. Para Cartago, el mar era territorio propio, un espacio donde la derrota no existía. Y precisamente por eso, cuando Roma decidió desafiar ese dominio, no solo estaba atacando a una flota, estaba atacando el corazón mismo del poder cartaginés. Lo que Cartago no podía imaginar era que su mayor fortaleza estaba a punto de convertirse en su punto más vulnerable. Roma era una potencia construida sobre la tierra. Sus legiones avanzaban con disciplina implacable. Sus soldados estaban entrenados para matar en formación cerrada. Y su fuerza residía en la estabilidad del suelo bajo sus pies. Pero el mar era otra cosa. Sobre una cubierta que se balanceaba, las reglas que hacían invencible a la legión desaparecían. Los romanos no sabían navegar, no entendían los vientos, no dominaban el ritmo de los remos ni el combate en un espacio que nunca permanecía quieto. En el agua, los dueños de la tierra se convertían en aprendices torpes. Las primeras flotas romanas fueron un desastre. Algunas se perdieron sin ver al enemigo, destrozadas por tormentas que los cartagineses sabían leer y evitar. Otras fueron interceptadas y humilladas por almirantes expertos que las rodeaban con facilidad y las hundían una a una. Cada intento de Roma por construir una armada terminaba en pérdidas dolorosas. Mientras Roma levantaba 100 naves con enorme esfuerzo, Cartago podía permitirse perder 50 sin que su poder se resintiera. La guerra se estancó en un equilibrio sangriento y frustrante. Cartago dominaba el mar, Roma resistía en tierra. Durante casi una década, ninguna de las dos potencias logró asestar el golpe decisivo. Sicilia se convirtió en un campo de batalla agotador.
donde la victoria siempre parecía incompleta. Para Roma, la situación era insostenible. No podía derrotar a Cartago sin controlar el mar, pero no podía controlar el mar luchando como lo hacía Cartago. El problema era existencial. ¿Cómo se vence a un enemigo en un terreno que no se puede dominar? ¿Cómo se destruye a una potencia naval sin convertirse en una potencia naval? En el Senado romano, la pregunta resonó como una condena. Seguir haciendo lo mismo significaba seguir perdiendo. Roma tenía que aceptar una verdad incómoda. No podía aprender a luchar como Cartago en el tiempo que la guerra exigía. Si quería sobrevivir y vencer, debía romper las reglas del combate naval y transformar su mayor debilidad en una ventaja inesperada. De esa desesperación nacería una decisión tan audaz que muchos la considerarían una locura, pero que cambiaría para siempre la historia del Mediterráneo. Ante la imposibilidad de igualar a Cartago en habilidad naval, Roma eligió un camino distinto. No intentaría dominar el mar como lo hacían los cartagineses. Haría algo mucho más radical. Llevaría la tierra al mar. De esa idea nació el Corvus, el cuervo, un nombre que ya anticipaba su propósito. No era un instrumento de navegación ni una mejora técnica para maniobrar mejor las naves. Era una máquina diseñada para matar, una estructura tosca y brutal que reflejaba la mentalidad romana. El Corvus consistía en una pasarela de madera de más de 10 metros de largo y aproximadamente 1 metro de ancho, montada sobre un poste giratorio en la proa del barco. En su extremo colgaba un pesado pico de hierro, curvado y afilado como el espolón de un ave de rapiña. Su funcionamiento era tan simple como devastador. Mientras las naves cartaginesas confiaban en la velocidad, el rodeo y el impacto preciso de sus espolones, el barco romano avanzaba de frente, sin elegancia ni sutileza, acercándose peligrosamente al enemigo. En el momento exacto del contacto, el Corvus se soltaba y caía con todo su peso sobre la cubierta rival. El pico de hierro se clavaba en la madera con un estruendo seco, fijando ambas naves como si fueran una sola. En ese instante, la batalla naval dejaba de existir. El mar perdía su importancia. Lo que seguía ya no era un combate de marineros, sino una lucha terrestre sobre tablas empapadas de agua y sangre. Para los cartagineses, aquello era un horror inesperado. No se encontraban con tripulaciones ligeras armadas con cuchillos, sino con legionarios completamente acorazados, protegidos por grandes escudos curvos y armados con gladios, espadas cortas diseñadas para matar en espacios cerrados. En una cubierta estrecha, sin posibilidad de maniobra ni retirada, la experiencia naval dejaba de importar. La disciplina romana se imponía con una violencia absoluta. La primera vez que el Corvus se utilizó a gran escala en la batalla de Milas, el resultado fue una masacre. Los cartagineses, confiados, se burlaron de aquellos barcos lentos y sobrecargados con una extraña grúa de madera. La risa se apagó cuando nave tras nave fue capturada. Roma había encontrado una solución. No había aprendido a luchar en el mar. Lo había transformado en tierra firme. Pero esa victoria inicial ocultaba un peligro que todavía nadie comprendía del todo. La batalla de Milas demostró que el Corvus funcionaba. Por primera vez, la flota cartaginesa no solo era derrotada, sino capturada. Barco tras barco caía en manos romanas, y con ellos, tripulaciones enteras que jamás habían conocido la derrota en el mar. Para Roma, aquella victoria fue una revelación. Habían encontrado la clave para romper el equilibrio de la guerra. Sin dominar la navegación, habían logrado neutralizar la mayor ventaja de Cartago. Pero una batalla ganada no significaba una guerra resuelta. Cartago seguía siendo rica, seguía controlando rutas comerciales vitales y aún podía reponer pérdidas con relativa facilidad. Roma comprendió entonces que, mientras la guerra se limitara a Sicilia, el conflicto podía prolongarse indefinidamente. El mar ya no era una barrera infranqueable, pero tampoco era suficiente con ganar escaramuzas. Si querían poner fin a la guerra, debían golpear el corazón del enemigo.
La conclusión fue tan clara como peligrosa. Roma debía invadir África. No bastaba con defender posiciones o desgastar al adversario. Había que llevar la guerra a la propia Cartago, forzar una rendición directa y destruir su capacidad de resistencia. Para una república que apenas había aprendido a luchar en el mar, aquella decisión rozaba la temeridad. Roma comenzó entonces a preparar la mayor flota que el mundo antiguo había visto hasta ese momento. Se construyeron cientos de barcos de guerra, no solo para combatir, sino para transportar soldados, caballos, grano y máquinas de asedio. Era una ciudad flotante, un ejército entero lanzado sobre el Mediterráneo con un único objetivo: desembarcar en suelo enemigo. La magnitud del esfuerzo era inmensa y el riesgo absoluto. Al mando de esa flota fueron nombrados 2 cónsules que representaban la dureza de Roma: Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón. Ninguno de los 2 concebía la retirada como una opción. Cartago lo entendió de inmediato. Aquella no era una expedición limitada ni una demostración de fuerza. Era una invasión. Si esa flota lograba cruzar el mar, Cartago no solo perdería la guerra, podría dejar de existir. Ante esa amenaza, Cartago movilizó todo lo que tenía: sus mejores almirantes, sus barcos más rápidos y a decenas de miles de hombres. El choque que se aproximaba no decidiría solo una campaña. Decidiría el destino de todo el Mediterráneo. La magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir no tenía precedentes. Roma reunió una flota colosal, compuesta por más de 300 naves de guerra y cientos de transportes cargados con legiones completas, caballería y suministros. Era una fuerza pensada no solo para combatir, sino para cruzar el mar y sostener una invasión en territorio enemigo. Cada barco romano llevaba el corvus montado en la proa, una señal inequívoca de que Roma no pretendía huir ni maniobrar, sino avanzar y fijar al adversario. El objetivo era claro: abrirse paso hasta África cueste lo que cueste. Cartago comprendió el peligro con absoluta lucidez. Si permitía que esa flota cruzara el Mediterráneo sin oposición, la guerra estaría perdida. Por primera vez, la amenaza no se cernía sobre una isla disputada, sino sobre la propia supervivencia de la ciudad. En respuesta, los cartagineses movilizaron todo su poder naval. Más de 350 naves de guerra fueron concentradas bajo el mando de sus mejores almirantes, hombres formados desde la juventud para combatir sobre el agua. Su plan no era resistir, sino destruir. No podían permitir capturas ni combates prolongados sobre cubiertas estrechas. Necesitaban velocidad, espacio y maniobra. El encuentro tuvo lugar frente a la costa sur de Sicilia, cerca del cabo Ecnomo. Allí, el mar se convirtió en un escenario saturado de barcos, remos y velas. Nunca antes 2 flotas de semejante tamaño se habían enfrentado en un solo punto. La tensión era absoluta. Cada decisión tomada en esas horas iniciales tendría consecuencias irreversibles. Los romanos dispusieron su flota en una formación inédita, diseñada para proteger a los transportes que navegaban detrás. 2 escuadras avanzaban al frente formando una especie de cuña, con los cónsules Régulo y Manlio al mando, mientras el grueso de los barcos de carga quedaba resguardado en el centro. En los flancos, otras naves cerraban el dispositivo, preparadas para resistir cualquier intento de rodeo. No era una formación elegante ni flexible, pero cumplía su propósito esencial: mantener cohesionada a la flota y evitar que los transportes quedaran expuestos. Cartago, en cambio, apostó por su fortaleza tradicional. Dividió su flota en varias secciones, con la intención de atraer a las naves romanas hacia una persecución desordenada. Sus almirantes confiaban en que la velocidad y la experiencia permitirían romper la formación enemiga, aislar a los barcos romanos y hundirlos antes de que el corvus pudiera entrar en juego. La estrategia era audaz y coherente con su doctrina naval: evitar el contacto frontal y convertir el combate en una danza mortal sobre el agua. Cuando ambas flotas entraron en contacto, el mar se transformó en caos. Las primeras naves chocaron,
Los espolones buscaron cascos enemigos, y los gritos de los remeros se mezclaron con órdenes desesperadas. El plan cartaginés comenzó a desarrollarse tal como estaba previsto. Algunas de sus escuadras fingieron retirarse, atrayendo a los romanos hacia mar abierto. La cuña romana se estiró peligrosamente, separándose del cuerpo principal que protegía a los transportes. Por un momento, pareció que la trampa estaba a punto de cerrarse. Los romanos avanzaban, lentos y pesados, mientras los barcos cartagineses se desplegaban para atacar los flancos y la retaguardia. Si lograban aislar a los cónsules y destruir las naves que lideraban la formación, el resto de la flota quedaría expuesta. La batalla pendía de un hilo. Sin embargo, la rigidez romana, tantas veces criticada, se convirtió en su salvación. A pesar del desorden inicial, las naves no se dispersaron del todo. Allí donde un barco cartaginés se acercaba demasiado, el Corvus caía. El choque de madera y hierro se repetía una y otra vez. Cada vez que una nave era fijada, la superioridad naval de Cartago se desvanecía. La lucha se convertía en combate cuerpo a cuerpo, exactamente el escenario que Roma había buscado. Mientras el centro romano resistía los ataques destinados a alcanzar los transportes, los cónsules comprendieron el peligro y reaccionaron. En lugar de seguir persiguiendo al enemigo, reorganizaron sus fuerzas y regresaron para socorrer a las escuadras amenazadas. La batalla se fragmentó en varios enfrentamientos simultáneos, extendidos sobre una enorme superficie del mar. Ya no existía una sola línea de combate, sino múltiples choques brutales en los que el Corvus decidía el destino de cada nave. En Egnomo, el mar dejó de ser un espacio de maniobra y se convirtió en un campo de ejecución. La experiencia cartaginesa, tan decisiva durante generaciones, chocó contra una forma de guerra para la que no estaba preparada. Y aunque la batalla aún no estaba decidida, una verdad comenzaba a imponerse con violencia. El arma romana estaba funcionando incluso en el mayor enfrentamiento naval jamás librado. A medida que el combate se extendía, la batalla de Egnomo dejó de ser un enfrentamiento ordenado entre dos flotas y se transformó en una sucesión de choques aislados, violentos y caóticos. En distintos puntos del mar, grupos de naves luchaban como si fueran pequeñas batallas independientes, cada una con su propio desenlace. Para los cartagineses, aquello era una pesadilla. Su estrategia dependía de la coordinación, de la velocidad y del espacio abierto. Pero el campo de batalla se había saturado de barcos inmovilizados, unidos por el hierro del Corvus. En los flancos, las escuadras cartaginesas intentaron envolver a las naves romanas que protegían los transportes. Durante horas, los ataques se sucedieron sin descanso. Los espolones chocaban contra los cascos romanos. Algunos barcos eran hundidos y otros quedaban dañados, a la deriva. Sin embargo, cada aproximación demasiado cercana se pagaba caro. Bastaba un error de cálculo para que el Corvus descendiera, clavando al atacante y condenándolo a una lucha desigual. En esas cubiertas improvisadas, la diferencia era brutal. Los legionarios avanzaban en formación cerrada, protegidos por sus escudos, empujando al enemigo hacia atrás con una disciplina implacable. Los marineros cartagineses, excelentes navegantes pero mal preparados para el combate pesado, eran superados una y otra vez. Donde antes habían dominado con maniobras elegantes, ahora se veían atrapados en una carnicería lenta y sofocante. El momento crítico llegó cuando varias naves romanas del frente quedaron aisladas y amenazadas por fuerzas superiores. Si Cartago lograba destruir ese núcleo, el resto de la flota romana quedaría expuesto y los transportes podrían ser aniquilados. Fue entonces cuando los cónsules tomaron la decisión que cambiaría el curso de la batalla. Abandonaron cualquier intento de persecución y ordenaron concentrar fuerzas para aliviar la presión sobre las escuadras más castigadas. Ese movimiento rompió definitivamente el plan cartaginés. En lugar de una flota romana dispersa y vulnerable, se encontraron con grupos compactos que avanzaban lentamente pero sin ceder terreno. Cada intento de rodeo terminaba en contacto frontal
y cada contacto frontal favorecía a Roma. La batalla se convirtió en una guerra de desgaste que Cartago no podía ganar. A medida que pasaban las horas, el mar comenzó a llenarse de restos flotantes, remos rotos, escudos, cuerpos y fragmentos de naves destrozadas. El ruido era ensordecedor, gritos de órdenes, lamentos de heridos, y el choque constante de la madera se mezclaban en un escenario que parecía no tener fin. El cansancio hacía mella en ambos bandos, pero afectaba de forma distinta. Los romanos, entrenados para resistir combates prolongados, mantenían la presión. Los cartagineses, privados de la movilidad que era su mayor ventaja, se desgastaban rápidamente. Poco a poco, el resultado empezó a ser evidente. Numerosas naves cartaginesas fueron capturadas en lugar de hundidas, una señal inequívoca de que el Corvus estaba cumpliendo su función. Otras lograron escapar, pero desorganizadas y sin capacidad para reagruparse. La cohesión de la flota cartaginesa se desmoronó. Lo que había comenzado como un intento audaz de destruir a los romanos se convirtió en una retirada forzada y caótica. Al final del día, el balance era devastador. Cartago había perdido decenas de naves, muchas de ellas intactas pero en manos enemigas. Roma, aunque había sufrido pérdidas considerables, conservaba la fuerza necesaria para continuar su avance. La mayor batalla naval de la antigüedad no había terminado con la aniquilación total de una flota, pero sí con algo quizás más importante: la ruptura definitiva del mito de la invencibilidad cartaginesa en el mar. En Egnomo, Roma no solo ganó una batalla, demostró que podía desafiar y vencer a Cartago en su propio terreno. El camino hacia África quedaba abierto y con él, una nueva fase de la guerra que llevaría el conflicto directamente al corazón del enemigo. Cuando el combate se extinguió y el mar recuperó un silencio inquietante, la magnitud de la victoria romana se hizo evidente. La flota cartaginesa había sido derrotada en el enfrentamiento naval más grande que el mundo antiguo había conocido hasta entonces. Decenas de naves enemigas fueron capturadas, otras hundidas, y muchas más se dispersaron sin orden ni capacidad de reorganización. Para Cartago, aquello no fue solo una derrota táctica, sino un golpe psicológico devastador. Por primera vez en generaciones, el mar ya no era un espacio seguro. Roma también había pagado un precio alto. Numerosos barcos quedaron dañados, cientos de hombres murieron o desaparecieron en el agua, y el cansancio era extremo. Sin embargo, a diferencia de su enemigo, Roma había logrado su objetivo estratégico fundamental. La flota de transporte seguía intacta. El ejército destinado a África no había sido destruido. La invasión, que horas antes parecía una apuesta suicida, ahora era una realidad. La victoria en Egnomo cambió el equilibrio de la guerra. Cartago perdió la iniciativa en el mar y se vio obligada a reaccionar en lugar de dictar el ritmo del conflicto. La confianza que había sustentado su poder naval durante siglos quedó profundamente dañada. Sus almirantes comprendieron que el Corvus había alterado las reglas del combate y que enfrentarse directamente a los romanos implicaba aceptar un tipo de guerra para la que no estaban preparados. Para Roma, el triunfo tuvo un efecto opuesto. La República, que pocos años antes había sido objeto de burla por su torpeza naval, se descubría ahora como una potencia capaz de imponerse, incluso en el mar. La victoria no significaba el final de la guerra, pero sí abría una puerta que antes había estado cerrada. Por primera vez, Roma podía llevar el conflicto más allá de Sicilia y atacar directamente el territorio enemigo. Las naves romanas, todavía manchadas de sangre y astillas, continuaron su rumbo hacia el sur. El Mediterráneo, que durante siglos había protegido a Cartago, se convertía ahora en el camino hacia su propia amenaza. La batalla de Egnomo no había destruido a Cartago, pero había hecho algo quizá más peligroso. Había permitido que Roma cruzara el mar con un ejército dispuesto a decidir la guerra en suelo africano. El desembarco romano en África marcó un giro radical en la primera guerra púnica.
Por primera vez, la guerra ya no se libraba en islas disputadas ni en mares lejanos, sino a pocos días de marcha de la propia Cartago. El impacto psicológico fue inmediato. Las legiones, endurecidas por años de combate, avanzaron con rapidez y obtuvieron victorias iniciales que confirmaron la sensación de superioridad nacida en Egnomo. Aldea tras aldea cayó, los campos fueron saqueados, y las fuerzas cartaginesas locales, mal coordinadas, no lograron frenar el avance. Al mando del ejército romano quedó Marco Atilio Régulo, un cónsul convencido de que la guerra podía terminarse con un golpe decisivo. Su confianza creció con cada éxito. Tras derrotar a los cartagineses cerca de Adís, Régulo se encontró en una posición dominante. Cartago, presionada y temerosa, inició conversaciones de paz. Pero las condiciones impuestas por el cónsul romano fueron tan duras que resultaron inaceptables. Régulo no buscaba un acuerdo, buscaba una rendición total. Ese exceso de confianza sería fatal. Cartago, al borde del colapso, tomó una decisión desesperada pero brillante: confiar su ejército a un comandante extranjero. Así apareció Jantipo, un mercenario espartano con experiencia en guerra terrestre. A diferencia de los generales cartagineses, Jantipo comprendió de inmediato las debilidades romanas. Las legiones eran formidables en terreno favorable, pero vulnerables frente a una caballería superior y elefantes bien empleados en campo abierto. La confrontación decisiva tuvo lugar cerca del río Bagradas. Allí, el ejército cartaginés, reorganizado y disciplinado por Jantipo, desplegó una fuerza muy distinta a la que Régulo había enfrentado hasta entonces. Elefantes al frente, caballería en los flancos y una infantería cohesionada en el centro. Régulo, confiado en la superioridad romana, aceptó la batalla sin replantear su estrategia. El resultado fue una catástrofe. Los elefantes rompieron las líneas romanas, la caballería cartaginesa envolvió a las legiones y la infantería terminó de cerrar la trampa. El ejército romano fue destruido casi por completo. De los miles de hombres que habían cruzado el mar con Régulo, solo unos pocos lograron escapar. El resto murió en el campo de batalla o fue capturado. Régulo, el vencedor de África, cayó prisionero. Para Cartago, su captura fue una revancha simbólica y estratégica. El hombre que había amenazado la existencia misma de la ciudad, ahora estaba encadenado. La guerra, que parecía perdida tras Egnomo, volvía a equilibrarse. Roma había demostrado que podía vencer en el mar, pero en tierra africana había aprendido una lección brutal. La victoria absoluta no existía, y la arrogancia podía ser tan peligrosa como el enemigo. La captura de Marco Atilio Régulo abrió una nueva etapa en la guerra, marcada menos por grandes batallas y más por símbolos, decisiones morales y propaganda. Cartago entendió que aquel prisionero no era un hombre cualquiera. Era el cónsul que había llevado la guerra a África y que había estado a punto de forzar la rendición de la ciudad. Utilizarlo podía ser tan decisivo como un ejército. Por eso, años después de su derrota, los cartagineses lo enviaron a Roma como emisario en una misión calculada con precisión. Régulo regresó a su ciudad bajo juramento. Había prometido volver a Cartago si no lograba convencer al Senado romano de aceptar un intercambio de prisioneros y negociar la paz. Su presencia causó una profunda impresión. Ante los senadores, no habló como un hombre que buscara salvar su vida. Habló como un ciudadano romano consciente de su deber. Contra toda expectativa, aconsejó rechazar el acuerdo. Argumentó que Cartago estaba debilitada, que aceptar condiciones favorables al enemigo sería un error y que Roma debía continuar la guerra. Sus palabras sellaron su destino. Al terminar su intervención, Régulo cumplió el juramento que había hecho. Rechazó quedarse en Roma, rechazó cualquier intento de liberación y regresó voluntariamente a Cartago, sabiendo que le esperaba la muerte. Para los romanos, aquel gesto se convirtió en un ejemplo supremo de fides, la lealtad absoluta a la palabra dada, incluso cuando el precio era la vida. El final de Régulo pertenece tanto a la historia como a la leyenda.
Las fuentes romanas relatan una muerte cruel, diseñada para servir de advertencia y venganza. Más allá de los detalles exactos, lo esencial es el significado que Roma dio a su sacrificio. Régulo no murió como un derrotado, sino como un símbolo. Su regreso voluntario a Cartago transformó una derrota militar en una victoria moral. Para Cartago, su muerte no trajo la paz ni el fin de la guerra. Para Roma, en cambio, su ejemplo reforzó la determinación colectiva. El conflicto continuaría durante años, con desastres, reconstrucciones de flotas y nuevas batallas decisivas. Pero la historia de Régulo quedó grabada como una advertencia silenciosa. Roma podía perder ejércitos y hombres, pero no estaba dispuesta a renunciar a su idea de honor, ni a su voluntad de vencer. La guerra no terminó con la muerte de Régulo. Lejos de eso, la Primera Guerra Púnica entró en una fase aún más dura y prolongada. Durante años, Roma y Cartago siguieron enfrentándose en el mar con una ferocidad implacable. Las tormentas destruyeron flotas enteras. Miles de hombres murieron sin ver al enemigo, y el Mediterráneo se convirtió en un cementerio silencioso de naves y ambiciones. Roma pagó un precio enorme por su aprendizaje naval, pero cada desastre fue seguido por una reconstrucción obstinada. Donde otras potencias se habrían rendido, la República volvió a empezar una y otra vez. Cartago, por su parte, ya no era la misma potencia confiada que había dominado el mar durante siglos. Aunque seguía siendo fuerte, había perdido la seguridad absoluta que sustentaba su poder. La aparición del Corvus había demostrado que la superioridad técnica podía ser neutralizada por una idea simple y brutal. El mar, que antes protegía a Cartago, se había vuelto impredecible. Finalmente, tras más de 20 años de guerra, el conflicto se resolvió en las Islas Égadas. Allí, una flota romana reconstruida y mejor entrenada logró una victoria decisiva. Cartago, exhausta económica y militarmente, se vio obligada a aceptar la derrota. Perdió Sicilia, pagó una indemnización enorme y con ello cedió el control del Mediterráneo occidental. No fue una destrucción total, pero sí el inicio de un declive irreversible. La batalla de Egnomo quedó como el punto de inflexión, no solo por su tamaño descomunal, sino porque marcó el momento en que Roma dejó de ser una potencia terrestre para convertirse en una potencia marítima. El precio fue altísimo, medido en vidas, barcos y años de sufrimiento. Pero el resultado fue claro. Roma aprendió a dominar el mar a su manera, sin imitar a sus enemigos, transformando sus debilidades en herramientas de victoria. Desde entonces, el Mediterráneo dejó de ser solo un mar. Se convirtió en un espacio romano. Y esa transformación comenzó el día en que, frente a Egnomo, la desesperación y la disciplina se impusieron a siglos de experiencia naval.